versículo 4 de Primera de Juan 3. Y yo quiero leer esa porción para luego exponerla con la ayuda del Espíritu de Dios. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se conocen o se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. 3 preguntas que quisiéramos responder en esta mañana. En primer lugar, ¿qué significa realmente el pecado para Dios? No simplemente qué significa el pecado, que yo creo que es lo que nosotros más entendemos, pero hasta dónde la palabra nos puede ayudar a entender lo que significa para Dios. En segundo lugar, ¿cuál es la relación que existe entre mi conocimiento de Dios y mi vida de pecado? Y en tercer lugar, ¿cómo llevar a cabo mi lucha contra el pecado de una manera que yo no resulte continuamente derrotado, como frecuentemente es el caso? Cuando nosotros vemos este texto, yo creo que hay una palabra que salta a la vista, que es nuestra palabra clave con la cual nosotros queremos comenzar, porque yo creo que es la palabra que le da el marco de referencia a todo el texto. Y esa palabra es la palabra practica. Es una palabra que aparece 6 veces en 7 versículos. Aparece 2 veces en el versículo 4, una en el versículo 7, una en el 8, una en el 9 y una en el 10. De manera que cualquier cosa que Juan quisiera decirnos en esta mañana a través de este texto, obviamente tiene que estar íntimamente relacionado a la palabra practica, la práctica de algo. Y eso va a ser importante más adelante cuando tratemos de entender qué es lo que Juan está tratando de decirnos, de que todo el que ha nacido de Dios no peca, como él dice en este texto según lo leímos. Juan establece también un contraste entre lo que son los hijos de la luz y los hijos del diablo, hijos de la justicia e hijos de la iniquidad. Y finalmente queremos ver cómo el poder destructor, cuál es el poder que Dios ha puesto en nosotros para destruir el pecado. No es el poder destructor del pecado, sino el poder destructor de pecado en nosotros, con el cual nosotros deberíamos estar luchando para ganar esta batalla. Pero comencemos con la primera idea en el versículo 1. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. La palabra pecado ahí es la palabra amartía. Es una palabra común en el Nuevo Testamento. Aparece 173 veces. Y es una palabra que fue usada en el deporte del tiro al blanco, así como en la caza de aves. De tal manera que ahora la palabra amartía en el Nuevo Testamento tiene que ver con la idea de no darle al blanco, medio a medio. Cuando pensamos en Dios, entonces, cuando nosotros pecamos, lo que no hemos hecho es darle medio a medio al blanco de la santidad de Dios, y por tanto todos nos hemos quedado cortos de su gloria. En otras palabras, hemos intentado quizás llenar a plenitud la ley de Dios, la santidad de Dios representada por su ley, y no lo hemos logrado. Juan dice que esa amartía es el equivalente a infracción de la ley. La palabra ahí traducida como infracción es anomia. Sin, no más ley, sin ley. Lo que él nos está tratando de decir es que
cuando nosotros pecamos, estamos actuando como si estuviéramos sin ley. Pero nosotros sabemos que no estamos sin ley. Dios ha puesto una ley en nuestra conciencia, Dios nos ha dado una ley en su palabra. Pero eso es lo que Juan nos está diciendo. Cuando tú pecas, tú actúas como si realmente no tuvieras una ley, sabiendo que ciertamente tú tienes una ley. De hecho, el texto en inglés, traducido aquí como infracción, en español, es traducido al inglés como lawlessness, que implica exactamente eso, estar sin ley. Eso comienza a nosotros a darnos una idea de qué es el pecado para Dios. Es infracción de la ley, pero es vivir, actuar como si no tuviéramos ley. En otras palabras, es vivir como si la ley no nos importara, como si no tuviera sentido, como si no tuviera significado para nosotros, como si realmente esa ley incluso no nos diera suficiente temor como para representarla. Y ahí nosotros comenzamos a tener una mejor idea de lo que implica entonces vivir violando la ley de Dios. Los teólogos nos ayudan a entender algo de lo que es el carácter de Dios. Y ellos nos dicen, ellos hablan de que Dios no es divisible, la indivisibilidad de Dios. En otras palabras, cuando Dios es algo, Él siempre es eso. Yo voy a tratar de explicarlo de una manera fácil de entender. Si la palabra de Dios dice que Dios es amor, entonces eso implica que Dios siempre es amor, aun cuando Él esté airado, aun cuando Él esté ejerciendo su justicia. La razón por la que yo quiero hablar de eso es porque la palabra de Dios, para poder entender lo que es el pecado para Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios es santo. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios nos dice que Dios es infinito. Como Dios siempre es eso que Él es, entonces Dios es siempre infinitamente santo. La violación de su ley, entonces, representa una transgresión contra la santidad de un Dios que es infinitamente santo. Lo que convierte a mi transgresión en algo infinitamente pecaminoso. Eso nos comienza a dar un mejor entendimiento de cuán gravoso es el pecado para Dios. La razón por la que la gente va al infierno cuando no ha tenido sus pecados pagados por Cristo es porque, por la razón por la que la gente va al infierno a pagar sus pecados por el resto de la eternidad, es porque ¿cuánto tiempo tardaría o me tomaría a mí pagar una infracción infinita? Un tiempo infinito. Porque yo he cometido una transgresión infinita contra un Dios infinito que es infinito en su santidad. Yo creo que eso nos ayuda a nosotros a ver qué tan serio nosotros debiéramos estar tomando la santidad de Dios, la infracción de su ley. El pecado, dicho de otra manera, más práctica, es elegir la dirección en la que yo quiero ir. El pecado es rebelión. Rebelión en contra de lo que Dios ha dicho. El pecado es vivir o tratar de vivir como yo quiero y no como Dios quiere. Es desobedecer lo que Dios me ha prescrito. Pero cuando yo desobedezco, ese es el resultado de yo ignorar lo que Él ha dicho. De manera que pecar contra Dios es ignorar a Dios. Y algunos de nosotros hemos estado en ocasiones con hijos, amigos, personas superiores, un esposo, una esposa, donde tú te has sentido ignorado. Y nosotros sabemos nosotros nos sentimos cuando nos han ignorado. Bueno, pecar es ignorar a Dios. Porque después que tenemos un tiempo en la vida cristiana, raramente nosotros podemos alegar ignorancia. Muy raramente. Nosotros usualmente pecamos con conocimiento de causa, de manera que lo que hemos decidido es ignorar lo que ya sabemos, lo que ya Dios ha revelado.
es rechazar a ese Dios, es negar a ese Dios. Por eso en el inglés es una buena palabra cuando es traducido como lawlessness. Es como vivir sin ley. Pero Dios nos dio la ley precisamente para ayudarnos a entender algunas cosas acerca de Él y acerca de nosotros. La ley revela nuestra maldad de diferentes maneras. La ley revela la perfección moral de Dios. Esa ley lo que hace es no solamente revelar a Dios, protege lo que Dios es, protege lo que Dios hace. Recordemos que cuando Adán y Eva decidieron violar esa ley, arruinaron toda la creación. Arruinaron la primera pareja, arruinaron el primer matrimonio, arruinaron la primera familia, arruinaron la creación, arruinaron toda la raza humana como consecuencia de haber transgredido la ley santa de Dios. La ley de Dios se nos ha dado para proteger lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. De ahí que Santiago le llame la ley de la libertad. Raramente tú transgredes esa ley sin tú resultar atado y dañado a algo. Atado a heridas, a memorias, a pensamientos que te persiguen, a acusaciones. Nosotros somos quienes nos dañamos. De hecho, eso es una de las características del pecado. Es autodestructivo. Lo que alguien llamaba en inglés self-abuse. Tú te abusas a ti mismo. Y si tú piensas en los daños que tú has sufrido, con toda probabilidad, la enorme mayoría de ellos han sido autoinfligidos por las decisiones tomadas en un momento dado de tu caminar. Dios nos dio su ley precisamente para protegernos de nuestros y liberarnos de la esclavitud, de nuestros miedos, nuestras inseguridades, de las cosas de las cuales nosotros sufrimos continuamente, de nuestros celos, de nuestras envidias, de nuestro orgullo, cosas que nos debilitan, de nuestros pensamientos. Y la ley del pecado es todo lo opuesto, es la ley de la esclavitud, aquello que te esclaviza, que no te da paz, aquello que no te deja tranquilo, aquello que donde quiera que vayas lo tienes delante de ti, como decía David, mi pecado está siempre delante de mí. De esa ley de la esclavitud Dios quiso librarnos a través de su ley. De hecho, al final de los 40 años en el desierto, cuando Moisés está escribiendo el libro de Deuteronomio, él escribe en el capítulo 10, versículo 3, y nos dice que los preceptos, los mandamientos de la ley de Dios, Dios dice a través de Moisés, te fueron dados para vuestro bien. Dios declara que su ley fue algo que Él nos prescribió para el bienestar nuestro. El salmista descubre esa realidad. Y él dice, oh, cuánto amo tu ley. Eso es lo que muchos no han descubierto. Esa es la razón por la cual para muchos la ley de Dios es limitante, es agobiante, es pesada, es restrictiva. Pero yo quiero recordarnos esta mañana que lo único que la ley restringe es la pecaminosidad que hay en mí. Por tanto, cuando yo encuentro la ley de Dios restrictiva, estoy revelando cuánta pecaminosidad hay en mí. Porque la ley de Dios no restringe la santidad. Es el pecado que restringe. Aquello que mora en mí, aquello que no quiere someterse, aquello que no puede saborear la dulzura de la ley como el salmista sí la supo saborear. Y eso nos da una idea entonces de por qué Dios nos dio su ley, por qué Juan quiere que entendamos que pecar, amartía, es violar, es no solamente no darle al blanco, pero también es violación, infracción de la ley, pero es como vivir como si estuviéramos sin ley. Después que él me ayuda a entender eso, Juan comienza a hablar de algo que tiene que ver con el pecado en mi vida cotidiana. Y el texto en español dice esto: todo el que permanece en él
no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Si fuéramos a obtener eso o a llegar a nuestras conclusiones basado exactamente en lo que yo acabo de leer, tendríamos graves problemas, porque el texto, como yo lo leí, dice que si tú eres cristiano, no peca. Nunca, jamás, imposible. John Wesley llegó a creer en la posibilidad de la perfección sin pecado, sinless perfection. La armada del Ejército de Salvación, the Salvation Army, hoy en día cree en la posibilidad de tener una perfección sin pecado. Pero nosotros sabemos que Juan no nos puede estar hablando de esa perfección sin pecado, porque ya en el capítulo 1, versículo 8, él me dijo lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, Juan no me puede decir en el capítulo 1 que todo el mundo tiene pecado, cuando él afirma que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos, para decirme en el capítulo 3 que si tú eres cristiano, tú no pecas. Y la pregunta es, ¿dónde está la solución a esta aparente paradoja que no lo es? Bueno, está en el lenguaje original, eso es parte del problema. Y la última versión de la Biblia, la conocida en inglés como ESV, ha hecho el reconocimiento de que los tiempos verbales en el original son distintos a como la gran mayoría de las Biblias lo han traducido, y lo tiene de una manera que yo lo voy a leer y luego lo voy a traducir para que entendamos mejor a qué es que Juan se está refiriendo. Este es el texto. No one who abides in him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Esta es la traducción. Todo el que permanece en él no continúa pecando o en la práctica de pecado. Todo el que continúa pecando ni le ha visto ni le ha conocido. La razón por la que los expertos nos dicen esto es porque en el lenguaje original los verbos no están en lo que ellos llaman el tiempo verbal aorista, que es un tiempo pasado, una sola vez que ocurrió. Todo el que pecó implica que no conocía a Dios. No, está en el tiempo presente, algo como que continúa, algo que está presente todavía hoy. Entonces la idea es esta, que si tú pecas, si tú eres cristiano, claro que vas a pecar, pero la vida caracterizada por la práctica del pecado no se supone que es una vida de un cristiano que ha nacido de nuevo. Su vida, recuerda que la palabra clave es práctica, y lo vamos a ver un poco más adelante. Su vida no es conocida por la práctica de pecado, es conocida por la práctica de la santidad, como Juan va a tratar de explicar o de expandir un poco más. Y entonces él dice que cuando esa vida, aquel que continúa en pecado, no el que peca, sino el que continúa en pecado, el que tiene una vida caracterizada por esa práctica, él dice, él no ha conocido a Dios ni le ha visto. En otras palabras, no es nacido de nuevo. Él no es cristiano. Eso es lo que Juan está tratando de ayudarnos a entender. Hay una relación entonces, que era una de las preguntas, entre mi conocimiento de Dios y mi vida de pecado. Aún después de venir a los pies de Cristo, hay una relación entre mi vida de pecado y el conocimiento de Dios. Mientras más le conozco, menos peco. Menos peco, en primer lugar, porque más conozco su voluntad. En segundo lugar, porque que es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No quería dejar eso fuera, porque no es simplemente que más conozco su voluntad, es que más descubro que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mientras más descubro eso, más quiero vivir en esa voluntad. Mientras más le conozco, más me deleito en él. Mientras más le conozco, más atractivo es Él y todas sus bendiciones y todas sus promesas y todas sus revelaciones, y menos atractivo es para mí el mundo con todos sus halagos, con todas sus tentaciones. Y por tanto, mientras más conozco a Dios, menos peco. Eso es importante, porque esa es la clave de la victoria en contra del pecado. Nosotros tenemos demasiado tiempo luchando en contra del pecado y perdiendo la batalla.
porque es una batalla de mi carne contra mi carne, mi propio esfuerzo, la fuerza de voluntad, límites establecidos, todos los cuales, todos esos límites y recomendaciones y sugerencias pueden ser buenas, pero al final todavía nos están haciendo perder la batalla. Yo necesito conocer más de Dios si yo quiero finalmente tener victoria sobre el pecado. Y eso es uno de los problemas, que cuando hablamos de santidad, todo el mundo entiende que santidad es apartarme, alejarme de algo. Entonces pensamos, bueno, tengo que alejarme de mi vida de pecado. Y muchos son los que se alejan de su vida de pecado anterior, de sus hábitos, pero pocos son los que se acercan a Dios lo suficiente como para que esa vida de pecado no vuelva a recurrir de la misma manera. Porque no es simplemente alejarme de, acercarme a. Y ahí está el problema. Si me alejo de, pero no me acerco a, vía su palabra, vía oración, vía intimidad con Él, vía adoración, vía permanencia en Él, yo no voy a triunfar sobre mi vida de pecado. Yo voy a perder una y otra vez, una y otra vez. Y es en la permanencia, en el descubrir lo que Él es, en la manera como yo lo veo, que ahora todo esto que el mundo tenía que ofrecerme palidece y no tiene el atractivo que antes tenía. Esa es la razón por la que Dios dice en Jeremías 9:24, el sabio que no se gloría en su sabiduría, el rico que no se gloría en su riqueza, el poderoso que no se gloríe en su poder. Si alguien se quiere gloriar, que se gloríe en esto, en que me conoce. El conocimiento de Dios es lo que va a determinar el resto de mi vida. Cuando el profeta Oseas viene, Dios hablando a través de él, ¿qué es lo que dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, porque cuando no conoces a Dios, tú tienes continuamente una lucha contra el mundo que tú pierdes. La carne siempre se sale con la suya. Y como el pecado es autodestructivo, como el pecado es abusivo de ti mismo, mi pueblo termina pereciendo por falta de conocimiento. Pero Dios dice en su palabra, a través del mismo profeta Jeremías que ya cité, en 24:7, les daré un corazón para que me conozcan. Ya lo tenemos. Ese corazón que Dios prometió para que me conozcan, ya lo tenemos. ¿Qué está ocurriendo entonces en ese corazón con el conocimiento de Dios? Hasta el punto que Juan dice, el que permanece en pecado, él no conoce a Dios ni le ha visto. Cuando Moisés sube al monte y baja transformado, cambiado, ¿qué fue lo único que le pasó a Moisés? Que estuvo pasando tiempo con Dios. Esa es la razón por la que Juan dice ahora, cuando él escribe, el que en el versículo 6, todo el que permanece en él. La traducción de la Biblia de las Américas dice no peca. La traducción a la cual yo aludí dice en el original, todo el que permanece en él no continúa en pecado. Pero permanecer en él no es orar. Orar es eso, orar. Permanecer en él no es leer la Biblia. Leer la Biblia tiene su nombre, leer la Biblia. Permanecer en él tiene la idea, obviamente, de residir, habitar, morar, vivir, radicar. Eso es algo más continuo. Y yo me temo que con Dios hacemos frecuentemente lo que hacemos con nuestra vida de trabajo. 8 de la mañana punchamos tarjeta, 6 de la tarde salimos, ya no estoy en el trabajo. Fin de semana, viernes 6 de la tarde punchamos, domingo, cuando nos acostamos, punchamos la salida, ya no estoy en fin de semana. Y yo creo que con Dios hacemos lo mismo. Temprano en la mañana, para los que pasan tiempo con Dios en la mañana, punchamos tarjeta, salimos de ahí, del devocional personal, y ya no estoy con Dios. Ya estoy con el mundo, con el trabajo, con todo el resto, cuando Dios quiere que yo, en mi mundo, en mi trabajo, en mis actividades cotidianas, yo permanezca en Él. Lo que va a implicar que yo voy a sentir, soñar, planificar, pensar, todo a través de la revelación de su mente.
Y lo que no se corresponde con ese diseño implica no estoy permaneciendo. Cuando yo hago eso, al permanecer en Él, resulta que Él comienza a darme su forma. Él comienza a darme sus deseos. Y de repente yo quiero lo que Él quiere. Y la palabra de Dios dice, si nos deleitamos en Él, Él te concederá los deseos de tu corazón. Una vez los deseos de tu corazón han sido transformados y cambiados y han pasado a ser sus deseos. Pero tú necesitas permanencia. La falta de permanencia, Juan dice, es lo que explica la permanencia en el pecado. La continuidad en el pecado. Cuando eso no ocurre, si yo no he nacido de nuevo por un lado, o si yo no estoy permaneciendo en Él, eso es lo que produce en nosotros el sentir de que la ley de Dios es pesada, es gravosa. ¡Wow! ¡Qué difícil es! Pero Juan escribe en esta misma carta, en 5:3, y dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es el pecado en nosotros que hace que la ley de Dios se sienta como algo gravoso para con nosotros. Pero el día que Dios me hizo nacer de nuevo, Él hizo algo en mí que se supone debe contrarrestar eso que hace sentir, lucir, gravoso la ley de Dios. Porque eso nuevo que ha sido puesto en mí, de lo cual Juan va a hablar uno o dos versículos más adelante, es el Espíritu de Dios, la nueva simiente que me da un nuevo deseo, un nuevo corazón, nuevos propósitos, nueva búsqueda. Y esa simiente entonces es la que es capaz de rechazar aquello que la carne desea que el mundo ofrece. Versículo 7, el que practica, la palabra clave, ahí está otra vez, el que practica la justicia es justo. La palabra justo ahí, o justicia, es sinónimo de santidad. El que practica la santidad es santo. Nota de nuevo cómo Juan no dice, el que un día hace algo santo, el que un día o una semana hace algo santo, no, el que practica la santidad, el que tiene una vida caracterizada por la santidad, esa es la persona justa. De la misma forma que Juan no dice el que peca un día, ya ese no es cristiano, sino el que tiene una vida caracterizada por la práctica del pecado, ese no es nacido de nuevo, no conoce a Dios, ni siquiera le ha visto. De esa misma manera ahora con relación a la santidad, Juan dice, el que practica esa santidad, ese es justo. Y luego dice entonces en el versículo 8 que el que practica el pecado, es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Wow. En la palabra de Dios hay dos grupos de personas. No hay un tercero. No hay los hijos de Dios, los hijos del diablo y los hijos de la nada. No. Hijos de Dios, hijos del diablo. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de hijos del diablo, no está diciendo que el diablo los engendró. No, nunca. Lo que está diciendo es que aquellos que todavía no han nacido de nuevo, de acuerdo a lo que Pablo le revela a Timoteo, tienen su voluntad esclavizada de tal manera al pecado que lo único que hacen es la voluntad del enemigo. Eso es lo que 2 Timoteo 2:26 dice, teniendo esclavizada la voluntad para hacer la voluntad del diablo, del enemigo, de Satanás. Y a ese grupo es que la palabra llama hijos del diablo para diferenciarlo de aquellos que ya han tenido ese yugo, esa esclavitud rota por Cristo que vino a deshacer las obras del diablo y que ahora entonces tienen una voluntad que sí puede conformarse a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Pero antes no es posible hacer eso. Lo que Cristo hace entonces con aquellos que son sus hijos es que le ayuda a comenzar a experimentar la vida que Él disfruta, una vida libre de corrupción, libre de mentira, libre de falsedades, libre de todo lo que pudiera contaminar el ser humano. Para eso vino Cristo, a romper el poder del pecado sobre nosotros. Primero lo perdonó en la cruz, pero cuando Cristo perdonó mi pecado en la cruz, Él
no quitó de mí el poder del pecado. Él lo que quitó de mí fue la pena del pecado. Ya no voy al infierno cuando yo le he recibido y he tenido mis pecados perdonados. Pero el poder del pecado tiene que ser deshecho a lo largo de mi vida. Y esto es como el versículo 9 nos ayuda a entender de qué manera es que ese poder del pecado comienza a ser debilitado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahí está la palabra, practica. No es peca, es practica el pecado. Porque aquí está la razón por la que eso es así. Escucha, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Razón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que hace que el nacido de nuevo no viva una vida caracterizada por la práctica del pecado es la simiente de Dios que mora en él. Esa simiente no es otra que el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo ilumina tu vida, ilumina tu ser, ilumina tu pecado, ilumina las áreas por donde transitas. Esa nueva simiente te da nuevos deseos. Deseos que ahora quieren ser llenados por ti y que hacen que sirvan para alejarte de tu vida anterior. La simiente que mora en nosotros. Esa simiente que Pedro se refiere en su segunda carta cuando dice que nosotros hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? A través del Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Juan no concibe mucho cómo es que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el mismo Espíritu que ahora mora en mí, cómo ese Espíritu tenía el poder para levantar al Hijo de entre los muertos y no tiene poder para levantarte a ti de tus hábitos de pecado. Juan no entiende mucho eso. Porque esa es la realidad. Cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, no hubo más poder disponible que el que ahora tú tienes y yo tengo dentro de mí. Mismo poder. ¿Cuál es ese? El poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esa es la simiente de Dios. Esa es la simiente que no me permite continuar en pecado. Y esa nueva simiente es la que permite que yo pueda enfocar mi vida de otra manera. Hablábamos el miércoles de cómo cuando a Cristo le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios, Él dijo con toda claridad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Eso implica que necesito ver hacia arriba y al prójimo como a ti mismo necesito ver hacia afuera. Yo no puedo continuar viviendo mi vida viendo hacia adentro. Eso es el problema. Yo quiero llevar una lucha en contra del pecado viendo hacia adentro. El daño que me hicieron, los celos que tengo, la envidia que desarrollo, el orgullo que todavía mora en mí. Yo quiero conquistar todo eso cuando Dios nos ha dicho, no, tú necesitas hacer otra cosa. El autor de Hebreos nos ayudó diciéndonos, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando piensas en un autor, eso te suena como a comienzos. Cuando piensas en un consumador, eso te suena como a final. De manera que yo necesito enfocarme en Jesús, quien comienza y termina mi obra. Es la desviación de la mirada lo que me entretiene, lo que me lleva a otros lugares donde no debiera estar yendo. Aquellos que entrenan perros nos ayudan a entender algo, y creo que he usado esto en otras ocasiones, y es que cuando ellos quieren entrenar a sus perros o a los perros para que no coman comida que otro le ofrezca, que en este caso sería como las cosas que el mundo tiene que brindarnos, la manera como lo hacen es entrenando al perro a que todo el tiempo esté mirando al amo, al entrenador, y no mirando hacia los lados, porque una vez él mira hacia los lados, él tiene la tendencia a ir a comer de eso que está a su alrededor. Y siempre y cuando él se mantenga fijo en el amo, él está bien, él es obediente. De esa misma forma, siempre y cuando tú y yo podamos fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, yo voy a estar bien.
Es cuando comienzo a ver para los lados que yo me siento tentado y caigo en la tentación. Ahora, la razón por la que esas tentaciones todavía tienen tanto poder, tanta fuerza, todavía me arrastran tanto, todavía significan tanto, es una sola. Yo no conozco a Dios lo suficiente. No hay forma que yo pueda conocer a Dios, todo lo que Dios quiere, o una gran parte de eso que Dios quiere que yo conozca de este lado de la gloria, todo lo que es conocible de este lado de la gloria, lo que es posible, y que yo todavía tenga una lucha contra el pecado tan titánica como muchas veces se ha tenido. Es falta de conocimiento de Dios. Mi pueblo perece y siempre perecerá por falta de conocimiento. Esa vida, ese matrimonio, esa familia perece, esa nación perece por falta de conocimiento de mi persona. Y yo les he hablado recientemente de cómo yo he llegado a esa conclusión a través de la misma palabra. Y hablamos no hace mucho de cómo Job, un hombre como Job, que pierde 10 hijos, que cuando pierde sus 10 hijos, después de haber perdido todos sus bienes, su primera reacción es de adoración, se tira de rodillas, dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Ese hombre dice: yo a Dios apenas lo conocía de oídas. Es ese tipo de observación que a mí me ha llevado a la conclusión de que ciertamente nosotros no conocemos a Dios. En el libro de Daniel hay un versículo que ha estado muy cercano de mi corazón por mucho tiempo, porque habla de que el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y actuará. Pero yo dejé afuera a propósito la primera parte del versículo para ayudarnos a entender algo. Ese pueblo que conoce a su Dios será fuerte y actuará. Es la porción del pueblo de Dios que, habiendo sido tentado con los halagos del rey Antíoco IV en ese momento, no cedió a sus halagos. El texto dice que Antíoco IV, el rey, el nombre no está, pero el rey era Antíoco, dice el rey, hizo que muchos apostataran con sus halagos. El rey le hizo halagos y ellos apostataron, pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y actuará. En otras palabras, el conocimiento, la parte del pueblo que ciertamente conocía a Dios, no se dejó seducir por los halagos del rey. Hoy en día nosotros no tenemos un rey, pero tenemos un mundo allá afuera que ejerce reinado sobre nosotros. Y ese mundo con reinado sobre nosotros ha hecho que muchos apostaten de la fe, que otros se enfríen, que otros tropiecen y caigan, yo podría agregar ahora, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. En otras palabras, lo que nos falta es más conocimiento de ese Dios para que estas seducciones, estas tentaciones, estos halagos, estas propuestas no nos parezcan atractivas. Pero si no lo conocemos, esta succión de este lado siempre es mayor que esta succión del lado de Dios. Y por eso entonces somos vencidos. Mira otra manera como yo sé que nos falta conocimiento de Dios. Juan dice, acuérdate, el que permanece en pecado no le conoce, ni le ha visto. Entonces, mira otra manera como yo sé que frecuentemente no conocemos a Dios lo suficiente. La emoción humana más común
No sé cuál es la emoción humana que más común que te viene a la mente, pero sin lugar a duda es el temor. El mandato más común en la palabra de Dios es en contra de esa emoción humana, no temas, en sus diferentes formas verbales. Más de 360 veces aparece ese no temas en sus diferentes formas en la palabra de Dios, porque el hombre vive aterrado de sus temores. Jóvenes, adultos, niños, ancianos. Porque alguien pudiera estar diciendo, ¿para dónde usted va con eso, pastor? Estamos hablando del conocimiento de Dios. Ahora yo introduje el temor. La palabra de Dios dice, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. De manera que mis temores están ahí todavía, porque yo no he podido experimentar el amor perfecto de Dios, y si no lo he podido experimentar implica que yo ese amor no lo conozco todavía. Y si lo conozco a un tercio o a medias o a 3/4, pero yo no lo conozco como Dios quiere que yo lo conozca, porque en el momento en que yo lo conozca, ese amor perfecto de manera natural echará fuera todo temor. El día que yo comience a entender que el amor perfecto de Dios ciertamente está a mi disposición y que siempre obra para mi bien, ese es el día que yo podré finalmente aquietarme y creer en su soberanía. El problema es que creemos en su soberanía más o menos de esta forma. Tenemos una actividad esta noche. Quizás llueva, está medio nublado. Vamos a orar, porque Dios puede parar la lluvia. Vamos a orar. Hermana, ora. Hermano, ora. Llama al pastor que oren. Esta noche, el mayor aguacero del mundo. Oh, yo creía que Dios era soberano, que en su soberanía Él podía hacer que se te arruinara tu evento. ¿Él es soberano o no es soberano? Siempre y cuando Él es soberano, siempre y cuando esté a favor mío la soberanía. A favor mío como yo entiendo soberanía, o como yo entiendo favor. Porque hay algo que yo sé, es que todas las cosas cooperan para bien. De manera que ese aguacero sobre tu evento que se dañó, es para tu bien que Dios lo ha permitido. Oramos para que Dios sane a alguien. Creemos entonces, si estamos orando para que Dios lo sane, que Él es soberano sobre la enfermedad, hasta que no se sana. Cuando no se sana, ¿y contra quién es esa ira? ¿Contra quién es ese malestar? Cuando oramos para que Dios le evite un accidente a nuestros hijos, hasta que Dios, en la soberanía por la cual usted oró y en la que creyó, permitió que se accidentara mi hijo y me dañaran mi vehículo. Ya, ¿contra quién tú piensas que es esa ira? Yo creía que Dios era soberano cuando le oraste sobre el tráfico. Pero experimentamos eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no conozco el amor perfecto de Dios que me pueda ayudar a entender todos esos aparentes fracasos que yo acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, como el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo todavía tengo temor en esta área? Que en esa área Cristo no ejerce señorío. Que el temor en esa área de mi vida es Señor sobre mí. Y yo no le he cedido el señorío a Cristo en esa área. Por tanto, hay áreas de mi vida fuera del señorío de nuestro Dios. Porque cuando Cristo entra a tu vida en esa área y se centra en el trono y ejerce señorío, ese temor en esa área tendrá que irse. Pero yo necesito conocer a Dios íntimamente para que esas cosas puedan ocurrir. La clave de la vida cristiana no es en conocer más de las consecuencias. Usted y yo estamos cansados de oír el pecado tiene consecuencias, el pecado tiene consecuencias. Usted lo ha oído y no ha dejado de pecar, ¿verdad que no? Hay médicos, cardiólogos, que saben y le dicen a sus pacientes que no deben fumar porque le da cáncer, le sube la presión y le obstruye la arteria coronaria,
y ellos fuman. Enseñanza, moraleja. Conocer las consecuencias no paran el pecado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo va a parar? Cuando tú hayas conocido algo más grande, más hermoso, más atractivo que la atracción que el pecado tiene sobre tu vida. Pero tenemos vidas muy pequeñas. Yo recuerdo, con perdón de aquellos que le encante la ciudad que voy a mencionar, pero yo recuerdo el desencanto que yo tuve cuando llegué a París y estuve al pie de la Torre Eiffel. Ah, esa es la Torre Eiffel. Ajá. ¿Está bien? ¿Tú quieres subir? No, no me interesa. Y yo me puse a pensar, porque eso como que no es normal. Yo sé que algunos de ustedes piensan que yo no soy normal, pero está bien. Yo me puse a pensar y yo descubrí la razón. Cuando eso pasó, yo había estado en las cataratas del Niágara varias veces, yo había estado en el Cañón del Colorado, y a mí me pareció esta creación humana tan pequeña, es como si tú supieras lo que yo he contemplado del Creador. Esa es la razón, porque cuando tú llevas a un niño a un columpio y él hace wow y se ríe y él te pide que lo mesa, cuando a ti te llevan a un columpio, ¿tú te admiras de estar en el columpio? Tú le dices a tu esposo, méseme otra vez. ¿Verdad que no? ¿Tú sabes por qué? Porque el columpio tú lo dejaste atrás hace mucho tiempo con experiencias mejores y mayores. Cuando tú tengas experiencias con Dios mayores y mejores, las experiencias del mundo tú las dejarás atrás de una manera natural. No es que no puedo, es que no quiero. Es que no me atraen, no me llaman la atención. ¿Y por qué? Ese columpio yo lo dejé atrás hace mucho tiempo. Por eso es que tenemos que tener vidas más profundas. Cuando llegue a conocer que el Dios que fue a la que llevó a la cruz a su Hijo para perdonarme, yo pueda creer en ese amor, entonces yo podré, y yo pueda conocerlo íntimamente, entonces yo podré realmente entender que Dios es digno de amar, digno de honrar, digno de imitar, digno de seguir, digno de obedecer. Y no solamente digno, es que yo voy a querer hacerlo. Ahora, quizás haya alguien aquí que no sea cristiano, por ejemplo, o alguien que tenga poco tiempo en la vida cristiana, y esté pensando, pastor, pero eso que usted describe como wow, como increíble, como una vida de tanto deleite santo. Esa no es la descripción que yo conozco. Eso no es lo que yo he oído. Yo he oído más que la vida cristiana es una de sacrificio, de esfuerzo, de voluntad propia, de dominio propio. ¿Y dónde está la diferencia? Y quizás esta historia con la que termino te pueda ilustrar dónde está la diferencia. Un señor que plantaba manzanos, tenía una gran finca, tenía un vecino. Va donde el vecino le dice, vecino, yo quiero invitarlo a tomar, lo que en inglés llaman apple cider, sería como sidra de manzana, que es muy buscada en Estados Unidos. Y el vecino le dice, no, está bien, otro día. A la semana, vecino, yo quiero invitarlo a tomar sidra de manzana. No, otro día. Tercera vez, vecino, yo quiero invitarlo a que usted venga a tomar sidra de manzana. No, mejor otro día. Finalmente le dice, vecino, mire, yo creo que usted tiene un prejuicio contra mis manzanas, ¿sí o no? Dice, bueno, vecino, para decirle la verdad, yo he probado su manzana, yo he hecho sidra de sus manzanas. Y sus manzanas son muy amargas. Dice, ajá, ¿y de cuáles manzanas usted hizo la sidra? Dice, bueno, de la que caen de aquel lado de la verja. Y el dueño de la finca le dice, yo sabía. Porque yo lo hice así a propósito. Yo sembré todas mis manzanas
dulces y buenas en el centro y puse los manzanos amargos en toda la orilla para aquellos que quisieran comer de mis manzanas sin pedir permiso y mantenerlos alejados. Yo creo que la vida cristiana es más o menos así. En el centro del conocimiento de Dios está lo dulce, lo deleitoso, aquello que lleva al salmista a decir, oh, cuánto amo tu ley. Lo que lleva al salmista a decir, tu palabra es más dulce que la miel. Y en la orilla está todo esto llamado esfuerzo, dominio propio, lucha, que Dios ha plantado a propósito para mantener a todos los falsos alejados de sus verdaderas bendiciones. Y yo me temo que mucha gente ha estado tomando el néctar de la periferia y llegando a la conclusión que esa es la vida cristiana. Y ha tomado néctar de la periferia o porque está de aquel lado de la verja y no conoce a Dios, o porque está de este lado de la verja y ya ha nacido de nuevo, pero él prefiere el jugo de la periferia porque lo mantiene cerca de la verja donde él todavía pueda seguir viendo para el mundo de donde él lo sacaron. Y él no quiere alejarse mucho de ahí. Pero cuando tú entras al centro de la finca y haces sidra, jugo, y pruebas el néctar de la manzana del centro, es tan dulce, es tan frondoso, es tan tupido, si pudiéramos decir, que cuando tú miras hacia afuera, tú el mundo ni siquiera lo ves, porque las manzanas de Dios no te permiten ni siquiera verlo. Y ya ese mundo perdió su poder de atracción. ¿De cuál sidra o jugo tú has estado bebiendo? Porque eso va a determinar dónde tú estás.